Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que están acompañándonos virtualmente. Bueno, hoy nos toca el último curso de capacitación de estos 3 que habíamos programado. Nos acompaña la doctora Ilse Ellerman, que es jueza del Juzgado de Conciliación, de Civil y Comercial de 30. Y bueno, muy agradecidos, doctor Ellerman, por acompañarnos y a ustedes por seguir participando y capacitándose. Nuevamente el agradecimiento de parte de la doctora Cáceres y del Tribunal Superior. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo que venimos, la misma metodología. La doctora va a exponer y luego abrimos un espacio para preguntas y consultas. Bueno, muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y al Centro Núñez por la oportunidad, por estas capacitaciones que son tan útiles y necesarias, no solamente para ustedes, sino también a veces para los mismos expositores, porque esto nos obliga a repasar algunas cuestiones, rever otras, y la verdad que en la preparación de esta clase que vamos a ver hoy, me he dado cuenta que había algunas cosas que ni yo misma las sabía, así que eso es importante también y nos sirve en definitiva a todos. Bueno, este es un ciclo de 3 charlas. En la primera ya habló el doctor Carlos Bustos, en la pasada el doctor Calderón, y cierro yo. La idea de esta charla en particular es tratar de hacerlo un poco más práctico, ¿sí? Es decir, yo me he centrado en este caso en la audiencia preliminar, que a mi juicio es la parte más importante del proceso civil. Eso no quiere decir que las otras partes no lo sean, pero para nosotros, tribunal, considero que es la etapa más importante de este proceso por audiencia. Bueno, obviamente que voy a dar por sentado todos los principios de la oralidad, los beneficios que todo este proceso conlleva y demás, porque de eso ya hemos todos escuchado muchas charlas, cursos y demás. Por lo tanto, voy a ir directamente al tema de la charla de hoy. Otra cosa que les quería aclarar, que esto tampoco es, o no pretende ser por lo menos una charla magistral, ni siquiera bajarles líneas de cómo se tiene que preparar una audiencia preliminar, ni siquiera darles consejos de cómo deben hacerlo, porque bueno, primero no soy nadie para eso y cada uno trabaja con libertad y como quiere, ¿sí? La idea simplemente es compartir la experiencia, en este caso de mi juzgado, de mi tribunal, no solamente la mía, sino de todo mi equipo que me acompaña, que están acá, porque en definitiva esto es así. Nosotros, más allá de que somos a veces quienes ponemos la cara y denotamos un rol como más activo en esto, detrás de nosotros siempre hay un gran equipo que trabaja. Así que bueno, un gran reconocimiento para todo mi equipo que está acá presente. Bueno, a ver. Ustedes saben que como les decía recién, este proceso tiene varias etapas, 4 en general. La etapa introductoria, la audiencia preliminar, la etapa intermedia y por último la etapa de cierre, que es la audiencia complementaria, ¿sí? Bueno, obviamente que todas las partes del proceso son importantes y no podemos prescindir de ninguna de ellas, pero a mi juicio la audiencia preliminar, por eso elegí hablar de este tema, es sin duda la más importante. Por lo menos es la más importante para el tribunal, ¿sí? Nosotros ya en la audiencia complementaria, que si bien también es importante por supuesto, pero tenemos un rol más de moderadores, ¿sí? O sea, no quiere decir que solamente moderemos, porque muchas veces tenemos que hacer intervenciones, tenemos que corregir preguntas, tenemos que llamar al orden. Me ha pasado más de una vez, no muchas veces por suerte, pero suele pasar. Pero el rol nuestro en ese tipo de audiencia es más bien de moderador. En este caso el que trabaja más es el abogado, ¿sí? En el caso de la audiencia preliminar es al revés, o sea, es donde el tribunal verdaderamente trabaja y tiene que poner toda su atención en ese sentido. Bueno, otra cosa que les quería transmitir es que nosotros como magistrados, por ahí lo que esperamos de ustedes, que la mayoría entiendo que son funcionarios y empleados, es que nos ayuden un poco, porque la realidad es que cada vez a nosotros los magistrados se nos está haciendo más difícil
por la gran cantidad de audiencias, por la extensión de la oralidad ahora a todos los procesos declarativos, entonces verdaderamente necesitamos de la ayuda de ustedes. Una gran ayuda es esta, justamente armar bien la audiencia preliminar para que al juez le sea mucho más expeditivo y rápido llegar al momento. Al principio, yo les cuento mi experiencia personal, yo trabajaba, empecé trabajando prácticamente sola porque los juicios eran pocos, entonces, sola digo en cuanto al preparado de la audiencia preliminar, ¿no? La preparaba yo, la revisaba yo, incluso la tomaba yo misma y escribía yo en la computadora mientras tomaba la audiencia preliminar. Después me empecé a dar cuenta que, bueno, no era tan simple. Esto de estar escribiendo y a la vez atender para la audiencia me resultaba complicado, con lo cual incorporé a una persona que dentro de la audiencia, al principio fueron mis relatoras, y luego lo hice extensivo al instructor de oralidad. De hecho, al principio yo tuve instructor de oralidad, no designé, lo designé 2 años después, pero porque, bueno, los juicios eran menos, entonces se podía trabajar de esta manera, ¿sí? Hoy ya no, con la extensión de la oralidad, que me imagino que la mayoría de los juzgados trabajan así, por lo que he conversado con algunos de mis colegas, en lo que es el preparado de la audiencia preliminar trabajan todos, incluidos los funcionarios, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es tratar de ver aquellos aspectos, ¿sí?, que debemos tener en cuenta para preparar la audiencia preliminar y ayudarnos a nosotros en la tarea de tomar las audiencias. Yo al principio empecé tomando 1 o 2 audiencias por semana, después se fue incrementando a 3, 4, y ahora ya estamos tomando 2 audiencias por día y la aspiración mía el año que viene es tomar 3 inclusive, ¿sí? De tal manera de dejar algún día libre como para hacer todas las otras cosas que tenemos, ¿sí? Entre ellas el dictado de las sentencias. Bueno, hecha esta aclaración, entonces pasamos a la audiencia preliminar. Bueno, la oportunidad de la audiencia preliminar, esto ya lo dice la ley y el protocolo, es una vez trabada la litis, ¿sí?, contestada eventualmente la reconvención en el caso de que lo hubiera, y ya resuelta las excepciones de previo especial pronunciamiento del artículo 184. A ver, en esto creo que la ley ha sido mucho más clara ahora, y me parece mucho mejor que las excepciones se resuelvan con anterioridad a la audiencia preliminar, de tal suerte que ya vayamos despejando algunas cuestiones que antes, recuerden con la ley anterior, la ley decía que debían ser resueltas en la misma audiencia. Yo nunca lo hice así, siempre opté por resolverlas antes de la audiencia preliminar, de tal manera, como les digo, de tener esa oportunidad para ver otras cuestiones. La única duda que a mí me queda, y esto lo comparto como una reflexión con ustedes, es de las 4 excepciones que prevé el 184, en principio ustedes saben que no concedemos la apelación por el régimen del artículo 515, ¿sí? La única duda que a mí me queda es con la excepción de incompetencia. Yo hasta ahora no estoy concediendo la apelación en el caso de la incompetencia. Les cuento que ya he tenido algunos planteos, algunos recursos directos, que los he seguido y han ido a la Cámara Tercera, uno seguro, creo que en la Cámara Segunda tenemos otro, en donde se han declarado inadmisibles estos recursos directos justamente por el régimen del 515. Pero me han comentado por allí que hay algunas otras cámaras que no tienen este criterio, que consideran que se debe dar la oportunidad del debate de la audiencia, de la excepción de incompetencia, y una vez resuelto esto, recién proseguir con el juicio. No lo sé, yo lo estoy haciendo así, pero la verdad que me genera duda, porque imagínense que tramitar todo un proceso para que después terminen diciendo que somos incompetentes, sobre todo cuando van a otro fuera, el fuero federal, por ejemplo, y es un tema realmente. Pero bueno, a la vez pienso también que en el juicio abreviado tradicional, que sigue vigente en el código, ustedes recuerden que la excepción de incompetencia se resolvía al final, con lo cual digo, bueno, teniendo en cuenta eso y los principios de celeridad y economía que deben regir en el proceso, me parece que no es una mala opción tampoco, bueno, no conceder la apelación y seguir adelante. Yo lo estoy haciendo así, pero la verdad que no lo sé. Les digo la verdad, tengo mis dudas al respecto. Bueno, fuera de las excepciones, ustedes saben que la ley establece que la audiencia preliminar debe ser convocada en el plazo de 20 días hábiles de que queda trabada la litis. Este plazo también hay que decirlo, al principio no teníamos problema porque eran pocos los juicios. Hoy, y esto también lo he hablado con algunos colegas, se está complicando porque la verdad que los 20 días es complicado porque ya tenemos tanta cantidad de juicios que a veces inevitablemente tenemos que posponerlos unos días más. Por supuesto que estamos hablando de 5 o 10 días más, ¿no? No 4 meses, ¿no?
Pero bueno, creo que en definitiva, mientras lo podamos manejar así, no hay mayor problema al respecto. Ténganse en cuenta que a partir del decreto que convoca la audiencia preliminar, ya el procedimiento, el impulso del procedimiento comienza a ser de oficio, ¿sí? Con lo cual, bueno, si hay algún incidente de prevención antes de esa etapa y demás, es procedente, ¿no? El impulso de oficio comienza a partir del llamado a la audiencia preliminar. Hay sí una novedad en el protocolo nuevo que establece esta suerte de juicio oral sin audiencia, que eso se da cuando no hay oposición de parte, ¿sí? Y cuando no haya prueba para diligencia, o la prueba que se ha ofrecido se ha desistido. En ese caso, directamente, la ley autoriza, o el protocolo, mejor dicho, a que se dicte el decreto de auto y pasamos al dictado de la sentencia, ¿sí? Pero bueno, salvo ese caso particular y excepcional, que además, reitero, se tienen que dar las dos condiciones de manera acumulativa, ¿no? Que no haya oposición, reitero, y que no haya prueba para diligenciar, tenemos que sí fijar la audiencia preliminar. Bien, en cuanto a la preparación de esta audiencia preliminar que tanto nos importa. Primero, el protocolo lo prevé, ya el anterior y el nuevo también lo reitera, que se pueden ir pidiendo de oficio la documental respectiva, que tenemos acá, historias clínicas, sumario penal, etcétera. Eso a veces lo hacemos y a veces no. Particularmente en mi caso, a mí me gusta mucho tener el sumario penal. Por ahí la historia clínica y demás, bueno, por lo que en ese momento, ¿no?, prescindimos, pero el sumario penal a mí me parece muy importante que tenerlo con anterioridad. Obviamente que si no llega, tenemos que fijar igual la audiencia preliminar, que no se suspende bajo ningún punto de vista. Otra cosa que yo les sugiero es, les digo cómo lo hacemos nosotros, es elaborar un legajo papel de las constancias más importantes de la causa hasta ese momento. Por supuesto que esto no implica imprimir todo el expediente. Ustedes vieron que hay veces que ofrecen 75 fotografías, no sé, las pólizas de seguro que son así, bueno, no vamos a imprimir todo, pero a mí particularmente me gusta tener impresos sí los escritos más importantes de la causa, que son demanda, contestación, y eventualmente alguna documental que a mi juicio sea importante, ¿sí? De hecho, así lo hacemos. Les traigo, por ejemplo, hacemos como un expediente papel, como era antes, y acá yo tengo, bueno, como les decía recién, los escritos más importantes de la causa. Bueno, veo que en este caso han impreso varias fotografías que han gastado bastante tinta acá, pero bueno, la idea es no hacer eso, o sea, no imprimir tantas fotografías y demás, porque gastamos tinta, papel, etc. Y además, justamente con la implementación del expediente electrónico, tratamos de evitar esto. Pero bueno, esto así es algo sencillo, simple, que a mí por lo menos particularmente me sirve y lo tengo al momento de la audiencia preliminar y también al momento de la audiencia complementaria. ¿Sí? Bueno, esa es una primera cuestión que les puedo aportar de cómo lo hacemos nosotros en mi tribunal. Otra cosa muy importante es verificar que la causa no tenga beneficio de litigar sin gastos. Y obviamente si lo tienen, eso es importante que lo consignen. Acá, de hecho, esta causa, por ejemplo, tiene, ahí ponen beneficio de litigar de gasto, expediente, bueno, y el número del expediente. Eso es muy importante porque dentro de los puntos de la audiencia preliminar, y yo lo pongo por escrito, yo le hago saber a la parte actora generalmente que van a tener que concluir el beneficio de litigar sin gastos para que yo pueda dictar sentencia después de la audiencia complementaria. Eso no solamente que se los digo, sino que además lo pongo por escrito. Pongo un apartado especial donde dice beneficio de litigar sin gasto, impulso de parte, y le aclaro al letrado en presencia de la parte, para que la parte sepa también que yo después no voy a poder dictar la sentencia hasta que no esté terminado, que debe concluir con el beneficio y más allá del aporte o la colaboración que el tribunal debe prestar, es carga de ellos, de la parte, e impulsar. Ahora con la nueva ley de beneficio de litigar sin gasto, la 10.906, bueno, calculo que este problema va a ser menor. Digo este problema porque a mí me está pasando en muchas causas ya donde tengo beneficio y lamentablemente no puedo dictar la sentencia. Entonces la verdad que es una pena porque uno se apura, hace un gran esfuerzo, llega el momento y en la audiencia complementaria tengo que decir que hasta que no terminen el beneficio no lo puedo dictar. Y eso fundamentalmente porque el beneficio también comprende las costas de la sentencia que se pueden determinar ahí. Ustedes saben que muchas veces tenemos admisiones parciales, por ejemplo, entonces hay que hacer distribución de costas y es necesario que el beneficio esté concluido. Me han dicho que con la nueva ley el beneficio está tramitando mucho más rápido, ahora vieron que es por vía administrativa,
El único problema que tenemos acá es, no lo sé todavía, vamos a ver qué pasa, pero es que ustedes vieron que el nuevo artículo 109 que introduce la ley establece una doble vía recursiva de lo que decida la administración. En el caso de que la administración lo admite o lo deniegue, se puede recurrir, en este caso ya ante el tribunal donde tramita el beneficio, si no se sortea, hay toda una sustanciación del incidente y recién ahí pasa el expediente para el dictado de la sentencia. Este artículo 109 dice que tienen que pasar para resolver la causa principal juntamente con la apelación de ese beneficio, ¿sí? Pero bueno, esto el tiempo nos dirá si realmente sirve o no. Yo creo que sí, que va a agilizar y va a ser mucho más rápido, porque bueno, esto se los menciono porque efectivamente esto está siendo un problema a la hora del dictado de las sentencias y la celeridad que exige este procedimiento. Bueno, otra cosa muy importante es que ustedes conozcan bien el expediente. O sea, el juez ni hablar, por supuesto que lo tienen que conocer bien, pero ustedes a la hora de preparar, no solamente armen la audiencia con el hecho litigioso, las pruebas, la fijación de la audiencia complementaria y demás, sino que realmente vean todo lo que ha sucedido en el expediente, o sea, vicisitudes procesales, qué pasó con la participación de los abogados, etc. Me ha pasado alguna vez que, porque a ver, nosotros ya, les vuelvo a decir, con este ritmo frenético que vamos a tener tener a partir de ahora para tomar audiencias, bueno, no tenemos tiempo por ahí de ponernos a ver qué pasó en todo el expediente, ver el saco, operación por operación, eso lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Ha pasado muchas veces que a veces el demandado, por ejemplo, contesta la demanda fuera de término, es extemporánea. Y a veces me han preparado alguna audiencia en donde está la prueba del actor y han proveído la prueba de la demanda. Pero resulta ser que el demandado, o sea, no compareció y o mejor dicho, compareció, pero la contestación fue extemporánea y eso queda fuera de la audiencia preliminar. Entonces, todas esas vicisitudes procesales que son muy importantes, ustedes las tienen que conocer y hacérselas saber al juez para que cuando llegue el momento de la audiencia lo tengamos presente. Me ha pasado el otro juicio en donde, por ejemplo, era un juicio de daños y perjuicios grande, en donde había daños psicofísicos por un accidente in itinere y al momento de iniciarse la demanda, la RT no había pagado, pero después, en el transcurso del expediente, resulta ser que se presenta el actor diciendo que cobró, con lo cual readecuó el rubro y demás. Entonces, bueno, eso también tiene incidencia después a la hora de fijar el hecho litigioso, y eso es importante. Si ustedes no leen todo el expediente, indudablemente que, bueno, esas cosas se pueden pasar. Otra cosa que me parece importante es que notifiquen todo de oficio, ¿sí? Yo sé que, a ver, todo de oficio a partir de la etapa que corresponde, ¿no? Se agregue la pericia, agréguese con noticia, notifico electrónicamente inmediatamente. Hasta aún téngase presente, yo les diría que lo notifiquen, total no cuesta nada y esto a veces evita problemas, ¿sí? Es como que hay que mentalizarse de que en esto hay que tener esta agilidad. Por supuesto, bueno, salvo algunos casos especiales que se verá. La duda que me queda es si la sentencia, por ejemplo, se debe notificar de oficio. Yo les digo la verdad, al principio no lo hacía, porque aparte hay que tener en cuenta que la competencia del tribunal de primera instancia llega hasta el dictado de la sentencia, y no hace falta la notificación, pero bueno, empecé a ver que todos los tribunales notificaban de oficio, por el principio de celeridad, etcétera, pero realmente me queda la duda, porque yo digo, bueno, hoy lo conversábamos con mi secretario, por ejemplo. ¿Qué pasa si después de la sentencia las partes se quieren tomar un tiempo prudencial para arreglar? Es muy común que después del dictado de la sentencia se lleguen a acuerdos de esta naturaleza. Y la verdad que sí, entonces uno con la notificación los está de alguna manera obligando a tener que apelar y demás. Es cierto también que, bueno, ante la duda habría que apelar porque ni siquiera haría falta expresar agravios, no es simplemente un escrito diciendo apelo y listo, ¿no? Pero bueno, es una duda que se me ha planteado también. Bueno, en lo que hace la audiencia propiamente dicha, ustedes saben que esta es una audiencia multipropósito, o sea que tiene muchas finalidades. La primera de ellas es la función conciliadora, es la primera función que va a ejercer el juez. Luego tenemos una función saneadora o depuradora, saneadora en cuanto a que se van a corregir errores materiales, ahora ya lo vamos a ver. Depuradora y delimitadora del hecho litigioso, ahora también ya lo vamos a ver. De precalificación de prueba, ustedes recuerden que hemos pasado de un sistema de libertad probatoria a un sistema de precalificación de prueba, con la modificación del artículo 199 y siguientes, artículo que les recuerdo no solamente está vigente para el proceso oral, sino para todos los procesos, ¿no? A veces no lo tenemos en cuenta eso y eso es importante tenerlo en cuenta también. Obviamente que hoy por hoy con la extensión de la oralidad a casi todos los procesos declarativos, bueno,
la mayoría de los juicios van a estar en esa situación, pero esta facultad de precalificación de prueba la podemos ejercer también en otros procesos que no son orales. Y por último, la función ordenadora, en cuanto a que se va a fijar la fecha de la audiencia complementaria. Bueno, acá en la audiencia lo que hacemos básicamente, bueno, primero intentamos tratar de conciliar. Obviamente que, bueno, no me quiero detener en la función conciliadora porque realmente daría para toda una clase más, porque hay muchas cosas interesantes ahí, desde técnicas, instrumentos, herramientas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de conciliar, que realmente son muy interesantes, ¿sí? Solo les digo nada más que obviamente es la primera función que va a ejercer el juez en la audiencia preliminar y que en la estadística nos está dando muy buenos resultados, según el último informe de junio de este año, de todos los juzgados en general. Tasa de conciliación sobre causas resueltas es del 51%, o sea, es altísimo. Si bien la meta es bastante ambiciosa, porque tenemos un 70%, pero 51% la verdad que es un número bastante alentador, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener en la función conciliadora, porque realmente, como les digo, daría para una clase más. Una vez que hemos intentado conciliar, que esto no ha sido posible, bueno, obviamente que acá también tenemos que tener un poco de cintura en el sentido de intentamos, obviamente que esto requiere un rol activo de parte del juez, pero bueno, si no se puede, no se puede. Es decir, ya llega un momento que hay veces que nos damos cuenta que no es posible, entonces perdemos una hora en la conciliación o media hora y después resulta ser que no y tenemos que tomar toda la audiencia igual. Entonces acá como que hay que ver realmente qué podemos hacer al respecto. Y a mí, en lo personal, por ahí a veces me resulta un poco difícil fomentar el acuerdo cuando la demanda o la teoría del caso de la parte actora es mala. O sea, muchas veces vemos que las demandas son malas, la verdad que, no digo todas, por supuesto, pero en muchos casos ya se advierte de una primera lectura que el hecho es inverosímil, no ofrecieron prueba, bueno, entonces es difícil también intentar que las compañías de seguro o el demandado haga algún ofrecimiento cuando ya sabe que va a ganar el juicio. Eso también es una realidad que hay que decir. Pero bueno, fuera de eso, si no se logró conciliar, ya pasamos propiamente a lo que es la audiencia preliminar. Primera función, que es la función saneadora. La ley dice que acá, y el protocolo también, el juez debe invitar a las partes a rectificar errores materiales, ¿sí? Esos errores materiales son generalmente errores numéricos de cálculos. Por ejemplo, ustedes cuando vean el expediente, tómense el trabajo de sumar todos los rubros uno por uno y van a ver que muchas veces hay errores. O sea, dicen que la demanda es por 3.600.000 y resulta que es por, no sé, 2.590.000. Entonces, bueno, ese trabajito hay que hacerlo para eventualmente subsanar este error como primer paso de la audiencia preliminar. Puede haber errores en las patentes de los autos, error en una fecha. Ayer, por ejemplo, tuve una audiencia preliminar en donde había un error en la fecha del hecho, que claramente se notaba que era un error material porque en algunas partes estaba bien puesto y en otras no. O sea, obviamente que si le erró la fecha y pasaron 3 años y ya la causa está prescrita, bueno, no. Deja de ser un error material en ese caso, pero suele suceder. El sentido de circulación de las calles. Bueno, acá ya esto me genera un poquito más de duda, porque a veces puede ser un error material y otras veces esto directamente sella la suerte del pleito. Entonces, bueno, habrá que evaluar si corresponde o no. Lo que sí, obviamente, no podemos, hay que dejar en claro que en principio es para sanear esta clase de errores y no se pueden subsanar una negligencia inicial. Es decir, si yo me olvidé de un rubro, el daño moral, y obviamente no lo puedo poner como una omisión o un error material de la demanda. Si me olvidé de pedir intereses, tampoco lo puedo agregar acá como una subsanación del error material de la... Y tampoco lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es cambiar la pretensión. Eso es obvio, en virtud del 178, 179. Bueno, este autor va incluso más allá y dice que dentro de esta función saneadora se pueden incluso hasta ventilar o corregir cuestiones materiales,
que tengan que ver, por ejemplo, con alguna conexidad, la traba de la litis, etc. Siempre y cuando no implique un cambio de pretensión, podemos avanzar hacia esos extremos. Fíjense hasta dónde llega esta función saneadora. Segundo punto, que para mí esta es la parte más importante de la audiencia preliminar, que es la fijación del hecho litigioso y los hechos controvertidos, ¿sí? Esta es una operación intelectual lógica muy importante que sin duda, a mi juicio, es lo más importante dentro de la audiencia preliminar, porque a partir de la fijación de los hechos controvertidos y el objeto litigioso, eso nos va a determinar la prueba, ¿sí? Si nosotros no tenemos eso o hacemos mal esa operación, indudablemente que esto seguramente va a redundar en el fracaso de la audiencia y después para proveer la prueba. Acá lo que se hace es, esto sirve en definitiva para fijar lo que conocemos como tema decidendum, que es lo que se va a decidir, se fijan los límites o contornos de lo que se está discutiendo, y esto sirve para delimitar la discusión, la prueba y en definitiva la decisión que vamos a tomar respecto de la teoría del caso de cada una de las posiciones de las partes, ¿sí? Yo sí les diría que hay que ser prudentes en esto. ¿Qué quiero decir? Que en caso de duda, al hecho tómenlo como controvertido, ¿sí? Porque a veces podemos dar por supuestos hechos que no son controvertidos y en realidad después resulta ser que sí lo son y nos quedamos sin prueba. Entonces no podemos, al igual que hay que ser prudente a la hora de precalificar la prueba, como vamos a ver, también diría que en esta operación intelectual debe primar la prudencia, ¿no? Debemos tratar de ser ante la duda y yo el hecho lo dejaría como controvertido, ¿sí? Hay que tener un criterio amplio en esto. El reajuste que se hace o la delimitación de la pretensión de este tema decidendum puede redundar sobre hechos o pretensiones, pueden ser las dos cosas, ¿sí? Obviamente, como les decía, esto es muy importante porque va a tener incidencia sobre la calificación probatoria después. Y una pregunta que podemos hacernos es si en estos casos se pueden hacer pactos procesales. ¿Qué les parece? En el caso de la... que sí. Bueno, es discutible, la verdad que hay algunos autores que dicen que no. Yo creo, honestamente, que sí hay posibilidad de hacer pactos procesales en la delimitación del tema a decidir. De hecho, me ha pasado alguna vez, o sea, dijimos que como regla no podemos variar la pretensión, eso está claro. Pero si hay acuerdo de partes, bueno, ¿por qué no? Podemos hacer un cambio o un giro en lo que es la causa para luego probar. Me pasó una vez que en un caso de un cumplimiento contractual, se pedía el cumplimiento y subsidiariamente la resolución del contrato en caso de no ser factible el cumplimiento. Cuando llegó la audiencia, resulta ser que el apoderado de la empresa demandada empezó a comentar que no andaba bien la empresa, o sea, prácticamente nos estaba diciendo que estaba por entrar en quiebra o liquidación. Entonces el abogado del actor dijo, bueno, podemos hacer un cambio de la pretensión en el sentido de que en vez de pedir el cumplimiento, que ya sabemos que no va a ser posible, pedir directamente la resolución del contrato para ir avanzando. Yo le dije, bueno, a ver, en principio no se puede cambiar la pretensión, pero si el abogado de la contraria está de acuerdo y presta conformidad, lo podemos hacer perfectamente. Bueno, de hecho así sucedió, prestó colaboración o conformidad y hicimos ese pacto procesal y cambiamos de alguna manera el hecho litigioso en otro sentido distinto a la pretensión original. Otra cosa que puede suceder es que se planteen en la misma audiencia preliminar hechos nuevos, ¿sí? Que nosotros tengamos preparado un esquema o un tema de decidendum, ya lo han preparado ustedes, y que en la misma audiencia se ventilen situaciones o hechos que hagan cambiar la situación. A mí la verdad no me ha pasado nunca, pero siempre recuerdo un ejemplo que dio el doctor Caramelo Díaz, que es un juez nacional de Buenos Aires, que fue de una de las primeras charlas de oralidad, y él contaba que en una audiencia, creo que era un accidente de tránsito, en donde había un menor, reclamaba el padre los daños del vehículo y demás, y reclamaba solamente daños de farmacia y demás, de gastos, porque el menor había tenido unos raspones, una cosa así. Resulta ser que cuando llegó la audiencia, se presenta el padre, estaba el asesor letrado con su carácter de representante complementario del menor y el menor no fue, no había ido. Entonces el juez le pregunta, ¿y por qué no vino el menor? No, no vino porque está haciendo rehabilitación, estamos con todo un problema. ¿Cómo rehabilitación? Dice el asesor. Sí, porque después del accidente, la verdad que en el momento de plantear la demanda no lo advertimos, no sabíamos, pero bueno, parece que el menor tenía lesiones muy severas y serias y tenía que hacer todo un proceso de rehabilitación, etc.
Entonces el asesor letrado, como muy buen tino, dijo, bueno, esto es un hecho nuevo, quiero ampliar la demanda, ¿sí? Y se planteó ahí, y bueno, hicieron la prueba de esa cuestión, etc. A mí particularmente no me pasó nunca todavía, pero puede suceder. Les estoy contando un caso de la realidad que contó Caramelo Díaz. Bueno, esta operación también es re importante porque esto me va a delimitar el principio de congruencia, ¿sí? Una vez que yo ya fijé el hecho litigioso, en definitiva, a la hora de resolver no puedo salir de ahí, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta también. Sin embargo, hay excepciones a este principio de congruencia, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, creo yo que se daría, eso vi que se lo preguntaron el otro día al doctor Calderón, yo les digo cuál es mi posición al respecto, cuando se plantean eximentes de responsabilidad que en rigor de verdad no han sido planteados originariamente, pero de la prueba surge que hay alguna eximente de responsabilidad. La culpa de la víctima, o el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, o eventualmente el caso fortuito. Si de la prueba, o sea, nosotros fijamos el hecho litigioso en la preliminar, se siguió el proceso y resulta ser que al momento de dictar sentencia, el juez advierte que de la prueba surge claramente, supongamos, el hecho de la víctima, que pasó en rojo el semáforo, no sé. Bueno, indudablemente que en ese caso voy a tener que dejar de lado lo que se fijó como hecho litigioso y voy a tener que rechazar la demanda, porque ustedes saben que cuando se acredita un eximente de responsabilidad, se rompe el nexo causal y el nexo causal es uno de los elementos de la responsabilidad civil. Entonces, si no hay nexo causal, indudablemente yo no puedo hacer lugar a la demanda. Por más que hayamos dicho allá en la audiencia preliminar, y eso se quedó por escrito, y esto ya lo he dicho el Tribunal Superior de Justicia en el caso Bárcena, del año 2016, un fallo cuya lectura les recomiendo, y que, bueno, yo he aplicado en varias oportunidades. No sé, podrá ser discutible, opinable, pero yo entiendo que eso sí se puede hacer, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir, que me ha pasado también, es que más allá de que nosotros fijemos un hecho litigioso determinado, sucedan luego ciertos, o se adviertan ciertos hechos que deriven en una nulidad absoluta del caso. Me pasó, por ejemplo, ahora hace muy poquito, en un juicio de cumplimiento contractual por un plan, un autoahorro de la compra de una motocicleta, bueno, en donde el actor, por la ley de defensa del consumidor, falta de derecho a información y demás, pedía la resolución contractual, la restitución de lo abonado y daños, ¿sí? Bueno, hasta ahí un proceso normal, como cualquier otro. Llegamos a la audiencia complementaria y el Ministerio Público Fiscal, la fiscal concretamente, me planteó la nulidad en la audiencia de todo lo actuado y la nulidad del contrato como nulidad absoluta, porque resulta ser que la empresa demandada, que se dedicaba a la autofinanciación y al autoplan de ahorro, era una SRL y en realidad no estaba inscripta. Ustedes saben, yo la verdad que no lo sabía, hasta ese momento, a partir de ahí me enteré. Y ténganlo en cuenta, porque hay muchas sociedades dando vuelta con ese tipo de planes y demás que no están inscriptas. La ley prevé que para las actividades de plan de ahorro, capitalización, tienen que ser sociedades anónimas, el tipo de societario tiene que ser eso, o determinadas cooperativas que la ley prevé, y tienen que estar autorizadas e inscriptas por IGJ, Inspección General de Justicia de la Nación, ¿no? Y si no es así, obviamente que son sociedades que tienen un objeto ilícito, ¿sí? Bueno, en ese caso tuve que hacer la nulidad, hacer lugar a la nulidad de todo. Lo que hice fue en ese momento correrle una vista al abogado, el abogado del demandado se quería morir. Les digo la verdad, fue una audiencia muy, muy particular, no me había pasado nunca, además un muy buen abogado, entonces cuando el Ministerio Público hace este planteo, le corrí un traslado al abogado del demandado, y la verdad no sabía qué decir, dijo, bueno, en realidad es extemporáneo el planteo, y sí, la verdad era extemporáneo, pero bueno, como es una nulidad absoluta, porque estamos hablando de una sociedad que tiene un objeto ilícito, ustedes saben que este tipo de nulidades se pueden plantear de oficio y en cualquier momento del proceso. Con lo cual, bueno, pedimos como una medida para mejor proveer a IGJ para ver si estaba inscripta, no lo estaba, y bueno, termina siendo lugar al planteo del Ministerio Público. Les quiero decir con esto que este es otro caso en donde cuando se plantean estas circunstancias dejamos de lado, ¿sí?, un poco el principio de congruencia y aquel hecho litigioso que hemos fijado en la audiencia, ¿sí? Bueno, seguimos. La carga de la prueba y el plan de trabajo. Ustedes saben que esta es una audiencia en donde realmente se organiza todo. Acá hacemos un auténtico plan de trabajo de toda la prueba y todo lo que va a pasar en la etapa intermedia hasta llegar a la audiencia complementaria.
Acá es importante distribuir la carga de la prueba. Esto a veces no lo hacemos, pero es importante hacerlo, sobre todo en aquellos casos donde se aplica la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Hay casos en donde expresamente la ley lo contempla de manera expresa, por ejemplo, en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 53, pero otras veces no. En el caso, por ejemplo, de la responsabilidad de los profesionales, de los médicos, etcétera, ustedes saben que tienen una responsabilidad subjetiva y ya la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que en esos casos son ellos quienes están en mejores condiciones de probar. Por el 1735 sería importante que pongamos un apartado en donde le hagamos saber a la parte demandada o a quien sea que se van a aplicar las cargas dinámicas de la prueba y bueno, que se actúe en consecuencia. Si es necesario, no me ha pasado nunca, pero bueno, habría que dar un plazo, que podría ser 10 días, por ejemplo, para que se ofrezca nueva prueba. Esto a mí no me ha pasado nunca, pero sí lo he visto también en algunos otros casos. Bueno, en cuanto a la prueba, como decíamos recién, pasamos de un sistema de libertad probatoria a un sistema de precalificación. Es importante acá que estemos atentos en esta cuestión. Que veamos que la prueba que se está ofreciendo sea conducente y pertinente. Eso implica que vamos a dejar de lado todos aquellos hechos aquella prueba que tiendan a probar hechos que no son controvertidos, por ejemplo, aquellos medios probatorios que no son idóneos para probar determinados hechos, eso también lo debemos dejar de lado, y hacer como una suerte de plan de trabajo y si es necesario intervenir nosotros para corregir esas cuestiones que pudieran surgir. Y acá es muy importante la aparición de estos famosos pactos procesales, ¿sí? Eso es muy interesante. Entonces vamos a ver cuando veamos prueba pericial, por ejemplo, que sobre todo en la pericia, que es una prueba costosa y cara y que lleva tiempo, a veces evaluar la posibilidad a través de acuerdos procesales de sustituir las pericias. Por ejemplo, nos ha pasado que en las pericias mecánicas, algunas veces las hemos sustituido por informes de mecánicos que han visto el vehículo, por ejemplo. Otros pactos procesales que hemos hecho en ese sentido, estoy pensando ahora en las tasaciones. A veces las partes ofrecen un perito tasador y sustituimos la tasación por tasaciones privadas que traen ellos. Eso la verdad que agiliza muchísimo y lo hemos hecho en varias oportunidades. Casualmente ayer el doctor Carlos Viramonte me pasó una audiencia preliminar en donde era un juicio en donde el actor demandaba a un banco porque figuraba como deudor moroso, categoría 5, y resulta ser que al final no debía nada y demás. Bueno, el demandado estaba rebelde, entonces se había ofrecido como prueba una informativa al Banco Central de la República Argentina para que informara, bueno, si efectivamente en qué categoría estaba, se figuraba como deudor moroso y demás, y decidieron hacer la consulta, miren qué interesante, en la misma audiencia complementaria, entraron en la computadora por internet, y vieron que efectivamente figuraba como deudor en categoría 5, entonces eliminaron el oficio al Banco Central de la República Argentina, lo cual no es menor porque ustedes saben que el Banco Central demora muchísimo en responder los oficios. Me pareció muy interesante también para tenerlo en cuenta. Bueno, todo ese tipo de pactos procesales están permitidos y la verdad en buena hora que así sea, todo lo que pueda debemos hacerlos. Acá lo interesante del nuevo protocolo es que estos pactos procesales que antes únicamente, la verdad que lo veníamos haciendo en todas las pruebas, pero antes expresamente el protocolo lo preveía para la prueba pericial. Ahora el protocolo en el punto 7 dice que estos acuerdos procesales pueden ser utilizados para cualquier medio de prueba. Eso también es una modificación importante. Y obviamente, una vez que hemos hecho un pacto procesal, después no podemos cuestionar la irregularidad del medio probatorio, ¿no? No sé, podríamos llegar a ver el valor convictivo y demás, que ya es una cuestión más de fondo, pero el medio probatorio tenemos que aceptarlo como tal, ¿sí? Bueno, vamos a las pruebas que tenemos que proveer generalmente en este tipo de audiencias. Documental. Bueno, acá sí es muy importante que, yo sé que esta parte es medio tediosa para ustedes, pero bueno, es importante que lo hagan, que vean punto por punto cada uno de los puntos que ofrece el actor como documental. El actor y el demandado, generalmente el actor es el que ofrece más, pero yo sé que eso por ahí es un trabajo tedioso y que lleva tiempo, sobre todo en aquellos casos donde hay mucha documental, pero es importante que veamos todo, porque nosotros arrancamos la audiencia diciendo admitir la prueba documental ofrecida por el actor y empezamos a mencionar todo,
¿Por qué? Porque a veces el actor dice que acompaña a determinado documental y resulta ser que no está. Me pasa un montón de veces que dice que, bueno, que acompaña 150 recibos de pago y resulta que hay 3 recibos. O que acompaña, sobre todo en esos contratos conexos, donde hay muchos contratos, dice que acompaña 7 contratos y hay uno solo. Bueno, entonces esa tarea es importante que ustedes la hagan para que nosotros ya cuando tengamos la audiencia hecha y preparada vayamos agilizando en esa cuestión. Y yo se lo digo al abogado, bueno, mire, doctor, usted acá dijo que ofreció 50 recibos y resulta ser que hay uno solo. O dijo que había 17 fotos y hay una sola. Entonces, bueno, ese es un ejercicio importante para hacer. Acá obviamente también es importante clasificar la documental emana de la parte, documental emana de tercero y a instrumentos públicos. Bueno, ya sabemos que los instrumentos públicos, la única forma de restarles validez es a través del correspondiente incidente de redargución de falsedad. La verdad que en los juicios orales no me pasó nunca hasta ahora que me hayan planteado un incidente de redargución de falsedad. Es más, generalmente reconocen la prueba en la audiencia preliminar. También tenemos que ver si es documental emanada de la parte y documental emanada de tercero. En el caso de que sea documental emanada de tercero, obviamente que tenemos que tener en cuenta la prueba soporte que va a avalar esa documentación, que generalmente es la testimonial o la informativa. Si es prueba emanada de la parte, bueno, acá obviamente que el demandado va a tener que decir, o el actor también, porque a veces puede ser al revés, va a tener que decir si reconoce o no la autenticidad de esa prueba, y si no, proceder en subsidio a la pericial caligráfica o informática. Sí les digo que no me pasó nunca que me hayan negado en la audiencia preliminar la documental emanada de la parte, pero si así fuera, quiero que sepan también que yo en ese caso les digo a los abogados, bueno, doctor, si usted va a negar la documental, usted paga el adelanto de gasto del perito que vamos a tener que sortear justamente para evacuar este punto nada más. Bueno, uno les dice así, es como que directamente ya no hay ninguna negativa, reconocen todo y demás. Y acá les hacemos reconocer a las partes o a la documental. Por más que no sea técnicamente documental emanada de su parte, les decimos, bueno, ¿me reconoce el sumario penal? Sí, sí, bueno. Y ponemos un punto en la parte de la demanda, si está en garantía, reconoce la documental de los puntos tales y tales, respecto a los demás, mantiene el desconocimiento. Es muy común también en estos casos que les hagamos reconocer las titularidades registrales de los vehículos, de los accidentes de tránsito, eso no hay ningún problema, la verdad a mí siempre me lo han reconocido sin ningún problema, porque además eso es algo que no les cambia, digamos, la estrategia procesal y realmente ayuda a la otra parte del tribunal para tener que evitar alguna prueba, como puede ser una informativa o bueno, alguna prueba de otra naturaleza para probar ese extremo, que vuelvo a decir, no les varía su estrategia procesal. ¿Sí? Bien, eso entonces con relación a la prueba documental. Exhibición de documental, bueno, acá generalmente nosotros les damos un plazo de 5 o 10 días, depende, a los fines de que la exhiban, bajo percibimiento del 253 y eventualmente del artículo 53, en el caso de que estemos en un caso de consumo, pero a veces pasa que cuando se contestó la demanda ya se acompañó la documental, entonces en ese caso la dejamos sin efecto directamente, ¿sí? Ustedes acá tengan en cuenta que el abogado del actor ofrece mucha prueba y en realidad está bien que lo haga, porque él no sabe qué le va a contestar el demandado. O sea, no sabe si le va a negar el hecho, si le va a reconocer, pero le va a negar los daños. Entonces, ante la duda, y la verdad que yo lo haría así también, ofrecería toda la prueba posible. Somos nosotros quienes después tenemos que hacer como una limpieza de realmente ver qué corresponde y qué no, ¿sí? Interrogatorio libre. Bueno, acá también tenemos algunas modificaciones. Ustedes saben ya que con la última ley se derogó directamente, más que derogarse, se ha dejado sin efecto para el juicio oral las disposiciones relativas a la prueba confesional, con lo cual ya no aplicamos más prueba confesional. No quiere decir que esté derogada, ¿no? En otros procedimientos sigue vigente, pero para el juicio oral ya no aplica más esta prueba confesional. Antes lo que hacíamos era, bueno, por lo menos yo lo que hacía era, lo citaba a la audiencia complementaria para que tuviéramos el interrogatorio libre, pero les hacía acompañar el pliego. Entonces, en caso de que el demandado o la otra parte no compareciera a la audiencia complementaria, ahí sí aplicábamos la confesional ficta con el pliego que ya estaba previamente acompañado. Si la parte iba a la audiencia complementaria, directamente la tomábamos como interrogatorio libre. Bueno, hoy ya eso no se puede hacer más. Ya directamente
No sé por qué los abogados siguen ofreciéndola todavía como prueba confesional. La verdad que la gran mayoría sigue poniendo prueba confesional, no todos, pero la gran mayoría, y es obligación nuestra, como dice el protocolo, sustituirla de oficio directamente por el interrogatorio libre, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a tener que citarlos a la audiencia complementaria. Es importante que se haga la citación con los apercibimientos correspondientes. Ustedes vieron que el artículo 4 de la ley tiene un apercibimiento muy fuerte, que es que se tengan por cierto los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario. Algo similar al 192, pero todavía más fuerte, porque el 192 dice podrá, acá dice se tendrán por cierto los hechos de la demanda. Bueno, otra cosa que ya en cuanto a la oportunidad de esta prueba, también hay alguna discusión doctrinaria. Yo escuchaba el otro día la clase del doctor Viramonte y del doctor Avellaneda, que incluso ellos mismos tenían posiciones distintas en cuanto a la oportunidad. ¿Qué pasa? El doctor Viramonte decía que la oportunidad para ofrecer el interrogatorio libre eran los escritos iniciales, o sea, demanda y contestación, como dice el 507 y el 508, ¿sí? Él dice, bueno, en realidad la remisión al 218, que recuerden que esta prueba antes se podía ofrecer hasta el decreto de autos, hoy como ya no se aplican más las reglas de la prueba confesional, ha desaparecido, con lo cual hay que ofrecerlas necesariamente en esas etapas. Escuchaba por otro lado al doctor Avellaneda que decía, no, en realidad no hay ningún problema, incluso decía él, hasta se puede tomar el interrogatorio libre en la misma audiencia complementaria. En la medida que las dos partes estén presentes, si están de acuerdo, se procede al interrogatorio libre. No podríamos hacerlo en el caso de que la parte esté rebelde, ¿no? Porque habría que haberlo citado, etc. Nosotros tenemos una postura intermedia en esto, o sea, yo creo que tiene que haber algún grado de previsibilidad y organización en la prueba, más allá de que no está claro, sin duda, y que esto ha dado lugar a interpretaciones. Nosotros lo que hacemos es, en el mismo decreto que citamos a la audiencia preliminar, les decimos a las partes que esa es la última oportunidad que tienen para ofrecer el interrogatorio libre. Y en la misma audiencia preliminar yo les pregunto, bueno, ¿lo van a ofrecer o no? Y lo dejamos ofrecido. Muchas veces me pasa que lo dejamos por las dudas y después el día de la audiencia complementaria lo desisten. Pero bueno, ya está previsto así, no hay ningún problema. Sí es cierto también que la notificación, por más que digamos, no venga la parte y esté con su apoderado, ya la dejamos prevista en la misma audiencia preliminar, es decir, no les hago mandar una cédula al domicilio real para que vengan, sino directamente ya quedan notificados ahí. En el único caso que les pido que manden la cédula papel al domicilio real es cuando el demandado o la otra parte el demandado, en este caso está rebelde, ¿sí? Ahí es el único caso donde pido sí la notificación, porque creo que realmente en ese caso corresponde. Bueno, y en cuanto a la sustancia de esta prueba, bueno, no me voy a extender mucho en eso, pero sí quisiera decir o dejar plasmada mi posición en cuanto que esto es discutible, y lo escuché mucho en el curso en las jornadas de oralidad que tuvimos el otro día. Yo estoy convencida de que quien va a absolver o quien se presta al interrogatorio libre, de ninguna manera tiene obligación de decir la verdad. Sinceramente creo más que sería hasta inconstitucional, porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿sí? Eso la verdad que es mi posición. Muchos entienden que no, que en el caso del juicio oral civil, quien se presta a un interrogatorio libre tiene la obligación de decir la verdad. Yo la verdad que creo que no. De hecho, hay un abogado que, cuando estuvimos en el panel de los abogados, que era de La Plata, ¿estuvieron ustedes en la jornada de oralidad? Bueno, que mostraba los videos tan graciosos y demás, y dijo una cosa que a mí me parece que compartí 100%. Él dijo, a ver, dice, se enojarán los jueces, no sé, pero yo a mi cliente no le voy a obligar a decir la verdad. Porque, a ver, una cosa es el principio de buena fe y de colaboración, en el sentido de que, bueno, si yo tengo un sumario penal donde está el hecho, la causa ya está elevada a juicio con un imputado, bueno, y sí, no vamos a negar el hecho, indudablemente que en esos casos no. O cuando yo le digo, doctora, a ver, ¿me podría reconocer la titularidad registral? Y me dice que no, y bueno, sí, eso yo creo que sí es mala fe o falta de colaboración. Pero en aquellos casos, como decía este abogado, cuando el actor tiene una mala teoría del caso, o sea, una mala demanda, no tiene prueba, ¿por qué voy a tener que reconocer el hecho? O sea, la verdad que no, me pareció la verdad que, dice, se enojarán los jueces, no sé, dice, pero yo a mi cliente no lo voy a obligar a que diga la verdad. Bueno, obviamente que habrá que evaluar el caso, pero yo estoy convencida de que no existe la obligación de decir la verdad. En el juicio penal ni a hablar, ¿no? Pero en civil se discute y mi posición es que en estos casos no, ¿sí?
Bien, prueba testimonial. Bueno, acá es muy importante que el juez, que lo debe hacer en todas las pruebas, interrogue a la parte acerca de quiénes son los testigos y qué pretende probar con los testigos. O sea, no solamente qué va a probar con los testigos, sino quiénes son los testigos. Porque a veces dicen, bueno, sí, yo era un testigo que vio el hecho, estaba ahí el accidente de tránsito. Bueno, pero ¿quién es? ¿Es pariente suyo? ¿Es el cónyuge? ¿Es hermano? Para justamente despejar todos los planteos de admisibilidad que se deben plantear justamente y resolver en la audiencia preliminar. Bueno, acá ha pasado muchas veces que se ofrecen parientes, la verdad me ha pasado muchas veces, y nos encontramos con la prohibición del 309. ¿Qué hacemos acá entonces? Bueno, yo creo que en esto hay que tener un criterio de flexibilidad y obviamente si es el único testigo que estaba, y bueno, la verdad que deberíamos hacer lo posible por admitirlo, ¿sí? Incluso tendríamos que tratar de ver cómo flexibilizar las excepciones, que son las del 310, y ahí incorporar el testigo único, etcétera, que bueno, que esto ya viene en realidad siendo tratado de ese modo por la jurisprudencia en general. Hay algunos que, hay un fallo de la Cámara Quinta, ya en ese sentido también, ya concretamente con planteos de oralidad, ¿no? Y hay algunos que proponen directamente eliminar este artículo 309 para la oralidad, porque además tengan presente que el artículo 710 del Código Civil permite a los parientes declarar. Hay quienes dicen, bueno, pero eso es para el juicio de familia. Bueno, en realidad, si se puede para el juicio de familia, ¿por qué no para un juicio oral? ¿Sí? Así que bueno, esa es mi posición al respecto. No creo que haga falta eliminar el artículo, declararlo inconstitucional, en todo caso bastaría con declararlo inaplicable en el caso concreto y dejarlo sí planteado de ese modo en la audiencia y ya despejado este planteo, cosa que no tengamos después de vuelta un planteo posterior en la audiencia complementaria. En general no he tenido problema con esto, la verdad que les digo la verdad, no se puede haber planteado algo, pero cuando uno explica o bueno, empieza a comentar todas estas cuestiones, no hay ningún problema después, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Acá es importante en cuanto a la habilidad o la admisibilidad, que es lo que acabo de explicar recién, eso obviamente se tiene que tratar en la audiencia y es fundamental preguntar quién y qué va a probar. Y en este sentido, los dos protocolos últimos han sido muy claros en cuanto a que lo que tratamos en esta parte de la audiencia es la admisibilidad de la prueba y no la idoneidad, que eso recién, entiendo yo, se podría plantear con más lógica una vez que lo oímos al testigo. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? En la audiencia complementaria, ¿sí? Me resulta difícil pensar en algún planteo de idoneidad de testigo antes de oírlo al testigo, con lo cual, a mí les digo la verdad, no me pasó nunca todavía, por suerte, pero bueno, el planteo se debería hacer en la misma audiencia, no dentro de los 3 días como dice el código, sino en la misma audiencia y luego resolverse después al momento de dictar la sentencia, ¿sí? Pero la admisibilidad en cuanto a si es un testigo prohibido, ¿no? Debe estar resuelta en la audiencia preliminar. Otro tema es la cantidad de los testigos. Ustedes saben que bueno, la ley de oralidad remite a las reglas del proceso abreviado, y ahí ustedes vieron que tenemos un artículo que es el 512 que establece un máximo de 5 testigos, salvo que sean para reconocer documental, que bueno, ahí ya también hay jurisprudencia que dice que en esos casos se debe admitir igual. Yo creo que esta limitación de los testigos no rige en el caso del proceso oral, porque el protocolo lo dice que la única limitación que tenemos en ese sentido es el objeto del litigio, o sea, no la cantidad de testigos, sino el objeto del litigio. Ahora, a veces yo veo que, por ejemplo, ofrecen 5 o 6 testigos y uno les pregunta, bueno, ¿para qué, doctor? A ver, ¿para qué me ofrece estos testigos? Y a veces me dicen, bueno, los 5 son para el daño moral. Y bueno, uno los mira y les dice, bueno, la verdad, a ver, doctor, con un testigo, 2, sería suficiente. Si quiere, bueno, los dejamos citados por las dudas, pero bueno, basta con que vengan 1 o 2 y no sería suficiente oír a los 5, ¿sí? Obviamente que si se ofrecen 10 testigos, pero los 10 testigos son para hechos distintos o rubros distintos, y bueno, probablemente habrá que admitirlos, ahí no va a regir la limitación del 512. Me pasó hace muy poquito en un caso similar al que les estoy comentando recién, que yo pregunté para qué querían los testigos. Este era un caso por daños en una pileta. Entonces el abogado del actor me dijo, bueno, doctor, voy a ofrecer, eran 7 testigos, o 6. Bueno, doctor, ¿y sobre qué van a declarar los testigos? Y bueno, sobre todas las roturas que tiene la pileta, porque aparte se juntaron todos un día y resulta que uno de ellos se cayó.
Bueno, le digo, doctor, la verdad, todos no haría falta con que vengan dos. No, pero yo tengo miedo que no venga uno. Entonces, bueno, le digo, vamos a hacer una cosa. Yo se lo cito todo, le admito la prueba de todo, usted mande la cédula, todo, pero después, porque esto es la verdad que lo decimos siempre, tiene que arbitrar los medios para que el testigo venga, trate de que no vengan todos. Bueno, ¿qué pasó? Vinieron los 6. No les miento, o sea, estuvimos pero 2 horas y media con los 5 testigos que todos contaban lo mismo, que cómo se habían caído, que la loseta estaba así, que la pileta, que bueno. Y bueno, ya está. Entonces, bueno, cuando salí de la audiencia le dije, bueno, doctor, no hace falta que vinieran todos, pero bueno. O sea, quedó requete contraprobado que la pileta estaba rota, pero bueno. Pero la verdad, bueno, el abogado me decía, yo quiero que citarlos a todos, porque tengo miedo que no vengan después. Entonces, por las dudas los citemos a todos. Pero bueno, habría que tratar de limitarlos, ¿sí? Bueno, acá también lo que pasa es que muchas veces ofrecen testigos para el reconocimiento de la documental. Lo que hacemos ahí es reconducir a los testimonios que van a reconocer documental bajo la prueba informativa. Eso creo que lo hacemos casi todos, no hay muchas diferencias en esto. Sí me está pasando por ahí que me dicen, bueno, hagamos la prueba informativa como usted me propone, pero también dejémoslo ofrecido como testigo. Por las dudas que no ven, que no me responde el oficio, yo quiero después tener la posibilidad de citarlo a la audiencia complementaria. Bueno, en ese caso yo se los dejo. A ver, las reglas de la experiencia indican que si no les contestó el oficio, difícilmente vayan a venir también a la audiencia complementaria. Pero bueno, si la parte se quiere asegurar, el abogado se quiere asegurar, lo dejamos así, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Y les hago una pregunta, a ver, que cuando el testigo está notificado, porque acá a los abogados, y esto es importante decírselo, es que la audiencia complementaria, o sea, que el abogado debe arbitrar los medios para que el testigo vaya. Porque la audiencia complementaria, en principio, casi una regla de oro, no se suspende. ¿Sí? Eso lo decimos siempre. Entonces yo le digo, bueno, doctor, si usted tiene que hablarlo por teléfono, háblelo. Si quiere darnos los celulares, lo hablamos nosotros. A veces me han pedido hasta que lo citemos con la policía, la primera audiencia. Eso a mí me parece medio como mucho, pero bueno, también se podría llegar a hacer. Pero, ¿qué pasa cuando el testigo está notificado y llegó el día de la complementaria y no viene? Bueno, acá yo particularmente creo que si el testigo no es esencial, que eso va a quedar a criterio del juez, ¿no? Si el testigo no es esencial, como en el caso el de las piletas que venían a declarar los 5 testigos lo mismo, no vino ninguno, o de los 5 vinieron 4, y bueno, ya está, seguimos adelante con la audiencia, no la vamos a suspender. Ahora, si se trata de un testigo que es esencial para la causa, yo creo que ahí sí corresponde que suspendamos la audiencia y pasemos a un cuarto intermedio tratando de que no sea más allá de los 10 días. A mí me pasó una sola vez. Era un caso de un accidente de tránsito en donde, bueno, no había prueba del hecho. O sea, no había prueba del hecho. Y el único que podía dar cuenta del hecho era este testigo, que no había venido. El actor lo había notificado. No se habían librado sí los oficios de la policía, porque tampoco lo habíamos solicitado. Pero bueno, realmente si no declaraba, teníamos que rechazar la demanda. Así que lo que hicimos fue, bueno, dejamos constancia de que faltó el testigo, operación, todo prolijito como le gusta a Lucas, y fijamos una segunda audiencia complementaria para ya con los oficios de la policía y demás, y vino, la verdad que vino, y bueno, la verdad que terminó con final feliz, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pericial, y con esto ya no nos queda mucho. Bueno, esta es la prueba más compleja, ¿sí? Y más importante para el tribunal, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impulso de esta prueba está a cargo del tribunal. Es la prueba de oficio por excelencia, decimos siempre, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que si bien el impulso es nuestro, las partes tienen un deber de colaboración y son ellos también los que tienen. De hecho, yo se los pongo por escrito en la audiencia complementaria. Me tomo el trabajo de hacer un párrafo en donde les pongo por escrito que si bien es la prueba de impulso por excelencia del tribunal, las partes tienen un deber de obligación para con el tribunal para instar su diligenciamiento. O sea, yo les digo, bueno, doctores, no nos ha pasado nunca, pero si ustedes ven que la pericia no se mueve, bueno, porque a veces nos puede pasar, la verdad tenemos tantos juicios y sobrecarga de trabajo que a nosotros como tribunal se nos puede pasar, entonces son ellos los encargados de impulsar la prueba, ¿sí? Y bueno, de tal suerte que también se puede incurrir en negligencia probatoria en el proceso oral. No es algo muy habitual, pero puede pasar. Si bien el protocolo ha eliminado la caducidad de algunas pruebas, sí existe la negligencia procesal. Así que cuidado con esto porque hay que tenerlo en cuenta. Bien, bueno, acá son fundamentales los acuerdos o los pactos procesales que hablábamos recién.
En la medida de lo posible hay que tratar de utilizar este recurso y evitar la pericia, porque obviamente que es la prueba más cara, más complicada, que más tiempo lleva, sobre todo a nosotros nos insume un esfuerzo muy, muy importante, entonces estaría bueno que en la medida de lo posible tratar de sustituirlo por otro medio probatorio. Hay veces que lamentablemente no se puede, o sea, sobre todo, por ejemplo, en las lesiones físicas, y bueno, sí o sí necesitamos una pericia médica, la verdad que ahí no podemos prescindir de un informe, de no, ahí sí o sí los vamos a necesitar. En los accidentes de tránsito, por ahí, cuando queremos ver daños en los vehículos, sí, como les decía recién, se pueden sustituir por otros medios de prueba, como el informe del tallerista, las tasaciones, bueno, la informativa que les decía recién del doctor Viramonte que me comentaba ayer, bueno, etcétera. ¿Qué es importante también que vean ustedes acá? Esto lo tienen que ver ustedes primero, antes de que se lo pasen al juez, digamos, los puntos de pericia. Eso es algo de lo que no estamos acostumbrados. Claro, porque antes directamente veíamos la prueba ya cuando estaba lista, cuando ya estaba el expediente para dictar sentencia, y realmente no hacíamos un análisis a conciencia y de verdad de los puntos de pericia que se pedían. ¿Por qué es importante ver los puntos de pericia? Bueno, primero tener presente que en esta audiencia preliminar, en virtud del 264, se pueden pedir nuevos puntos de pericia, eso lo pueden hacer todos, incluido el tribunal, cualquiera de las partes, se pueden ampliar, se pueden suprimir, etcétera. Y es importante que nosotros, sobre todo, veamos que los puntos que han pedido las partes sean adecuados, sean correctos para el buen diligenciamiento de esta prueba. Por ejemplo, por citarles algún ejemplo, es muy común en los accidentes de tránsito, cuando se pide privación de uso por el auto, piden el sorteo de un perito para que termine la mecánica, los daños, etcétera, y no le preguntan al perito cuánto tiempo le va a llevar repararlo el auto. Entonces, bueno, en esos casos, yo generalmente agrego un punto preguntándole al perito para que me diga cuánto tiempo estimativamente llevaría el arreglo del auto. Por ahí se olvidan también de preguntarle cuál es la desvalorización, el porcentaje de desvalorización venal. Recuerden que es una prueba muy técnica, igual que el valor del vehículo para poder calcularla. Bueno, generalmente esto no se suele hacer, entonces a veces ahí nosotros lo solemos agregar. En esto también hay que tener cuidado porque si bien nosotros tenemos que tratar de ayudar y llegar a la verdad jurídica objetiva, tampoco podemos suplir negligencia probatoria, ¿no? Yo hay veces que veo que, bueno, que faltan un montón de cosas y digo, bueno, tampoco podemos porque la verdad que tampoco es la idea, ¿no? Pero bueno, si es un punto que realmente después a mí como juez me va a complicar el dictado de la sentencia y me va a llevar a sacar una medida para mejor proveer, y bueno, lo hago ahora. Este es el momento de hacerlo, ¿sí? En las pericias médicas, a veces, aunque no lo crean, no preguntan cuál es el porcentaje de incapacidad, el nexo causal de las lesiones. Bueno, todo esto es importante que ustedes lo vean previamente y que, si es necesario, por supuesto, introduzcan puntos ahí. Bueno, puede pasar, eso me pasó muchas veces a mí, que a veces cuando llega el momento de la conciliación, las partes están como ahí, pero no llegan no se logra la conciliación. Entonces lo que hacemos es tomar la audiencia porque no se suspende y damos, como dice el protocolo, un plazo de 7, hacemos el sorteo del perito y le damos, no pasamos a un cuarto intermedio, la audiencia se toma, pero antes de notificarle al perito, damos un plazo de 7 días hábiles para ver si el acuerdo se concreta en ese plazo. A mí esto me ha dado muchísimos resultados. Por ahí es como que, bueno, da un poco de bronca porque a uno lo hacen trabajar, ¿no? En definitiva se terminó arreglando y me hicieron tomar la audiencia preliminar, pero bueno, lo tenemos que hacer porque si después no arreglan nos quedamos sin la preliminar, tenemos que fijar otra y bueno, se complica la agenda también para seguir en este caso, pero eso lo tenemos que hacer. El protocolo ahora me llamó la atención porque, en esto me parece que era mejor el anterior, dice que lo que se va a suspender también es el sorteo, no solamente la notificación, sino el sorteo. Yo la verdad que no lo hago así, yo lo sorteo el perito. Sí es importante, les digo porque me ha pasado también alguna vez, que a veces hacemos el sorteo y estamos en ese plazo donde las partes van a negociar y vienen y aceptan el cargo. ¿Para qué? Para después cobrar los 4 IUs por la aceptación del cargo. Bueno, en esos casos hay dos soluciones. O no notificamos, no firmamos digitalmente la operación sorteo, en ese caso me han dicho que el perito no lo ve, o bien le ponemos en la misma audiencia preliminar, por escrito, un apartado que diga, bueno, que en este plazo el perito no podrá aceptar el cargo y que en el caso de que lo acepte, no tendrá derecho a regulación de honorarios. Esa es otra alternativa también. No me ha pasado muchas veces, pero sí me ha pasado que por ahí aceptan el cargo y pretenden que se regule
Bueno, pasado el plazo, lo que hacemos es llamar a las partes a ver si realmente arreglaron o no, y si no, seguimos adelante, ¿sí? Pero ya tenemos la audiencia preliminar tomada, ¿no? Adelanto de gastos. Bueno, este es otro tema que también a mí particularmente me está dando algunos problemitas o dolores de cabeza, porque al principio, cuando se instauró la oralidad, bueno, todos prestaban colaboración, sí, las compañías de seguro lo pagamos nosotros, hasta se ofrecían a pagar el adelanto de gastos. Ahora ya no. Ya la verdad que hay mucha reticencia. A ver, el criterio es el siguiente. La parte que propone la prueba es la que lo debe pagar. Esa es una regla casi de oro, les diría, salvo que tenga beneficio litigar sin gastos, en cuyo caso no correspondería el adelanto. Si es prueba común, el adelanto de gastos de 4 IUs de la acordada de la 125 del 2014, a medias, 2 IUs cada uno, ¿sí? Me ha pasado a veces que, esta es una trampa también que he advertido, que el demandado no ofrece puntos de pericia en la contestación de demanda, y el día de la audiencia de la preliminar, viene y dice, yo también voy a agregar puntos de pericia en virtud y agregan puntos de pericia. Entonces yo en ese caso les digo, bueno, es prueba común, con lo cual a ustedes también les corresponde la mitad. Bueno, a veces protestan, pero bueno, terminan aceptando que es así. Otra cosa que creo personalmente, que el adelanto de gastos de 4 IUs, que hoy son algo así como casi 50.000 pesos, ha quedado altísimo, me parece muchísimo, teniendo en cuenta todas las tecnologías, expediente electrónico que tenemos ahora. Ustedes piensan que ya ahora el perito no se tiene que movilizar más, no tiene que venir más a tribunales, no tiene que sacar fotocopias. Entonces 50.000 pesos para hacer una pericia que lo ve, me parece que es mucho. Yo trato de respetarlo y dar los 4 IUs, pero a veces, les digo, en algunos casos lo he bajado. He hecho una pequeña justificación en la audiencia preliminar diciendo que, bueno, atento a la tarea que debe realizar el perito, se considera elevado y se baja a 2 IUs, sobre todo cuando el actor o el proponente tiene beneficio de litigar sin gastos. ¿Por qué? Yo les digo, si bien cuando hay beneficio de litigar sin gastos no le correspondería a la parte pagar el adelanto de gastos, yo siempre les digo que traten que hagan un esfuerzo y lo paguen. Porque les digo la verdad, lo que hemos renegado, una o dos veces me ha pasado que, bueno, acá me miran las chicas porque son las que lo llaman y las que tienen que padecer, no quieren trabajar. Es increíble, pero cuando no está el adelanto de gastos, no quieren trabajar. Bueno, obviamente que podemos proceder a sortear otro, comunicar y demás, pero bueno, ustedes piensen que acá los tiempos son exiguos, nos corren y no podemos estar así, que uno acepte que el otro no. Entonces, bueno, entonces yo les digo a las partes a veces que hagan un esfuerzo, aunque tengan beneficio de litigar sin gastos, que aunque sea 2 IUs le paguen, y para que el perito por lo menos, bueno, tenga algo como para trabajar y trabaje de buena gana. La verdad que es terrible lo que estoy diciendo, pero es así. Otra cosa que me ha llamado la atención por ahí es las rendiciones de gastos. No sé si han visto alguna vez. Son tremendas, porque ponen el proporcional de internet que usan para el proporcional del seguro del auto, para una cosa dibujada, así que no se puede creer, bueno, para llegar y a veces ni llegan a las 4 IU, porque la verdad que me está pasando últimamente que he tenido ya 2 planteos en la complementaria en donde me han dicho, bueno, perfecto, cuando alegan, me dicen, cuando le regulen los honorarios al perito, descuéntele lo que se le dio como adelanto de gasto. A ver, técnicamente, en rigor de verdad, no se puede descontar. O sea, yo tengo que regular igual, pero sí, ustedes saben que por el 49 del Código Arancelario y por el 125, este acuerdo que hemos dicho recién, el perito tiene la obligación de rendir cuentas. Si no rinde cuentas, cuando se dicta la sentencia, yo le estoy poniendo un apartado que dice que si al momento del efectivo pago, eventualmente la etapa de ejecución de sentencia, no hay rendición de cuentas, bueno, ahí sí se va a detraer de los honorarios del perito el adelanto de gastos que se les dio oportunamente. Eso estoy haciendo yo ahora. Les digo para que lo tengan en cuenta. Por último, con relación a la pericia, que es lo que, bueno, la verdad que es lo que más nos preocupa a veces, es si el perito tiene o no la obligación de asistir a la audiencia complementaria. Yo sé que hay algunos jueces y algunos tribunales que como regla lo citan al perito de la complementaria. Yo hoy no tengo duda de que incluso con el nuevo protocolo es claro en cuanto a que no hace falta que el perito vaya como regla a la audiencia complementaria. Solo haría falta en caso de que lo pida expresamente el tribunal o a alguna de las partes. Yo siempre en la audiencia preliminar les digo, bueno, miren, si ustedes, una vez que esté producida la pericia, hay algún punto que no está claro o les gustaría que el perito vaya y aporte algo sobre la pericia,
háganlo saber al tribunal y nosotros lo vamos a citar, ¿sí? Obviamente que yo siempre les aclaro, tanto en la preliminar como en la complementaria de después, que la presencia del perito en la audiencia complementaria es solamente los fines de aclarar algún punto que eventualmente pueda no estar claro de la pericia que ya hizo oportunamente. O sea, no es una oportunidad para ampliar la pericia, porque para eso tiene el artículo 279, que si no lo hicieron, bueno, presumo que puede haber negligencia probatoria. No es una oportunidad para plantear nuevos puntos de pericia, tampoco se puede en principio, salvo que, bueno, lo que se esté preguntando realmente sea algo dirimente, que al juez también le pueda servir en pos de esto de que hablamos tanto de la verdad jurídica objetiva, y para evitar después una medida para mejor proveer, bueno, entonces ahí lo dejamos preguntar. Pero si yo empiezo a ver que el perito empieza a ampliar la prueba, se olvidaron de un rubro y se lo están preguntando ahí, y bueno, no, entonces ahí hay que moderar el debate y hacer algún llamado de atención, porque eso no se puede hacer. Y si está claro la pericia, no lo hagamos venir el perito. La verdad me pasó el otro día una en donde el actor lo llamó, para mí era clarísima la pericia, pero bueno, fue el perito, y resulta que llegó el momento y el actor no le preguntó nada. Y le digo, pero doctor, si usted lo había citado para... No, bueno, pero no le voy a preguntar nada. A mí la verdad me dio tanto apuro, porque encima era una persona grande, que bueno, había hecho un esfuerzo para ir y demás. Le pregunté algo del dictamen y se fue. Y cuando se fue, dice, uy, la verdad que... no quiero reproducir lo que dijo, pero bueno, lo voy a decir, al pedo me hicieron venir. Y eso quedó filmado, les juro que... A mí me dio apuro, entonces bueno, después le dije al abogado, le digo, doctor, ¿para qué lo hizo venir? La verdad que, porque imagínense, con la cantidad de juicios, pericias que tenemos ahora, la verdad que hay que tratar de cuidarlos a los peritos. Entonces, en ese sentido solamente se hace falta. Bueno, informativa, lo mismo, hay que evaluar la pertinencia, como siempre lo decimos con todas las pruebas. Acá sí es importante tener en cuenta qué tipo de oficio tenemos. Ustedes vieron que tenemos oficios papel todavía, si bien ahora la mayoría son electrónicos, todavía tenemos muchos oficios que el abogado los tiene que hacer en papel. Si es oficio 22172, porque es una prueba que va en extraña jurisdicción, también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y acá es importante también establecer la carga de la prueba, quién tiene que diligenciar el oficio. Ojo, porque ahora con esto del oficio electrónico, que cada vez tenemos más, claro, el abogado se relaja un poco y dice, bueno, total lo hace el tribunal. Y entonces, no, yo le digo, doctor, el oficio electrónico, nosotros lo vamos a hacer, de hecho vamos a prestar colaboración, pero la carga de la prueba es suya. ¿Verdad? O sea, si la entidad, la que fue, no sé, la AFIP, lo que sea, no le conteste, bueno, es él el que tiene que estar atento y hacer el seguimiento de esa prueba, ¿sí? Según el protocolo, el oficio tiene que estar diligenciado, dice, 10 días antes de la audiencia complementaria. Yo la verdad que ese plazo no le doy tanta importancia. Yo mientras el oficio esté incorporado antes de la audiencia complementaria, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, ya vamos terminando. Plazo tope de producción de prueba, ¿sí? Bueno, esto es algo que yo veo que todos, en general, ponemos en la audiencia preliminar, pero yo digo, y siempre se los digo verbalmente, además lo pongo por escrito, que se trata de un plazo meramente ordenatorio. Si bien sabemos que en el juicio oral y en el juicio abreviado todos los plazos son fatales, bueno, este plazo para mí es, por lo menos lo tomo como meramente ordenatorio, en el sentido de que aspiramos o tratamos de que la prueba esté rendida en ese momento. Pero yo les aclaro siempre, si llegara a pasar que, no sé, la pericia se agrega 2 o 3 días después, hubo una ampliación y no llegamos, en la medida que lleguemos a la audiencia complementaria y yo tenga la oportunidad de correr una noticia a las partes y podamos ir todos a la complementaria, no hay problema. O sea, no hay negligencia probatoria en este sentido. Les digo porque ya me ha pasado en un par de audiencias preliminares que me han pedido el desglose de una pericia o la negligencia probatoria cuando se incorporó, transcurrido este plazo, pero antes de la complementaria. Bueno, obviamente que lo desestimé el planteo, pero me parece importante aclararlo y ponerlo por escrito. Y por último tenemos la fijación de la audiencia complementaria, que eso también lo hacemos, consultamos la agenda, bueno, vemos toda esta cuestión, a ver qué salas tenemos disponibles. La verdad es que se está complicando ahora, ya con la cantidad de juicios orales y con esto de que somos todos ahora tribunales orales, hay poca disponibilidad en las salas. A veces está, a ver,
si uno quiere, encuentra. De última, bueno, si tenemos que ir un día a las 2 de la tarde a tomar la audiencia, lo tendremos que hacer. Es así también, ¿no? O sea, hay que poner un poco de voluntad, pero bueno, el horario de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, las 11, que es el que nos gusta todo, y ya está todo ocupado, ¿sí? ¿Hay alguna promesa de que se van a hacer más salas? Me imagino que sí, que estamos en eso. Bien, ahora ¿cuántos tenemos? Hay 6. Bueno, las 6. Claro. No, por eso digo, hay que poner un poco de voluntad. Si algún día me toca tomar, bueno, he tomado audiencia a algunas a las 2 de la tarde, no les digo a las 4, pero sí, y bueno, y tendremos que ajustarnos a lo que hay, ¿no? Pero la verdad que estaría bueno que hubiera más salas, ¿sí? Y acá, bueno, tener presente el plazo. Ustedes vieron que la ley dice que no tiene que ser más allá de los 4 meses o en la medida de lo posible antes de los 4 meses la fijación de la complementaria. A ver, ¿qué pasa? Con los juicios abreviados cortos, chicos, bueno, no había problema porque la verdad que incluso las podíamos fijar antes. Yo de hecho estaba fijándola a los 3 meses, 3 meses y medio. Pero hoy ya con la extensión a todos los juicios declarativos, sobre todo estos ordinarios grandes que tenemos, y este plazo está quedando como corto, ¿no? Nos decían en las reuniones de oralidad ayer que lo que teníamos que hacer es fijarla igual dentro de los 120 días o de los 4 meses. Ojo, 120 días no es lo mismo que 4 meses, ¿no? Tengan en cuenta eso también porque después la estadística de oralidad pasa para el día 121 y, bueno, les digo por si les interesa para ver ese extremo, pero bueno, no es lo mismo que 4 meses. Bueno, él nos decía que nosotros fijemos la audiencia complementaria, aunque ya sepamos que no vayamos a llegar, pongamos la operación, constancia de celebración a audiencia complementaria, y eventualmente, bueno, veamos si realmente tenemos toda la prueba o no, y si no tendremos que fijar otra más adelante, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Hasta ahora no me pasó nunca, pero sí es cierto que con esto de la extensión a los juicios declarativos grandes, a los ordinarios grandes, este plazo de 4 meses puede quedar un poco corto, sobre todo cuando tenemos muchas pericias y demás, entonces, bueno. Bien, lo último y con esto termino, el protocolo también incorpora una novedad interesante que es la prueba pendiente de producir. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí el protocolo lo que prevé, interesante para que lo tengan en cuenta, y ya con esto concluyo. La doctora Rivia me está mirando con mala cara, así que lo termino rápido. Bueno, ya con esto termino, de verdad. Prueba pendiente de producir. Dice, excepcionalmente, o sea, es una situación excepcional, que no sé si va a ser tan excepcional, pero bueno, supongamos que sí, tratándose de prueba esencial para la producción del caso, o que la parte demuestre un real impedimento para su producción, que no le fuera imputable, obviamente que estamos hablando de un caso donde no hay negligencia probatoria, el juez o la jueza determinará el modo y el tiempo para producirla. O sea, ¿qué hacemos acá? No suspendemos la audiencia complementaria, la tomamos con la prueba que tenemos en ese momento, ¿sí? Y pasamos a una segunda sesión, que yo diría que no debiéramos fijarla más allá de hecho el protocolo dice, en un plazo máximo de 10 días, y ahí hacemos, supongamos que sea, no sé, la pericia, que el perito tiene que ir a declarar, o un oficio, lo que fuere, y en esa segunda sesión hacemos el alegato, o sea que aleguemos una sola vez con toda la prueba producida y listo. Y lo último que les digo para terminar, y con esto sí termino de verdad, es muy importante que una vez que terminen la audiencia preliminar, la impriman y la hagan firmar por escrito. Yo al principio no lo hacía, después lo empecé a hacer, y en buena hora que lo hemos empezado a hacer, porque he tenido algún planteo de que me dicen, doctora, pero ¿cómo? Bueno, doctor, yo la audiencia se la leí, usted estaba ahí, usted lo firmó. O sea, más allá de que está cargada digitalmente, entonces, bueno, evitamos todo este tipo de planteos. Bueno, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas para la doctora. Primera pregunta. Respecto de la apelabilidad directa de la excepción de incompetencia, siendo que existe una norma vigente y de orden público, el artículo 515, para conceder el recurso en contra de lo que dice expresamente la ley, ¿se propone la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo por considerarlo irrazonable? En su caso, ¿sería declarable de oficio? No, la verdad que yo no declararía inconstitucional nada. De hecho, yo lo estoy haciendo como les dije. O sea, yo estoy denegando la apelación incluso en la excepción de incompetencia.
Pero bueno, me queda la duda, porque creo que es razonable también por ahí suspender el procedimiento, haciendo lugar a la apelación y esperar que eso se resuelva para después seguir. La verdad, yo no declaré inconstitucional nada. De hecho, no concedo la apelación. Y ya hay cámaras, la Cámara Tercera, y si no me equivoco, creo que la segunda también, en donde han declarado inadmisible el recurso directo justamente por el 515. O sea, con lo cual se ve que... Bien. No sé si se respondió a lo que preguntaron, pero bueno, eso es lo que les pienso. Gracias. Otra pregunta. Si el plan probatorio arrojara como resultado que no hay más prueba que informativa para diligenciar, ¿se fija de igual modo la audiencia complementaria o existe la posibilidad de no fijarla y que se alegue por escrito? Y sí, es una pena, la verdad. Pero bueno, es prueba que se tiene que diligenciar necesariamente en la etapa intermedia y no nos queda otra alternativa. Sobre todo si la informativa es importante. Por ahí, si solamente queda eso y uno ve que no es una prueba dirimente, se puede conversar con el abogado y decir, bueno, doctor, dejémosla de lado y directamente, bueno, hacemos la complementaria y aleguemos y listo. Pero bueno, en teoría sí, habría que respetar la etapa intermedia, lamentablemente solamente por la prueba informativa, ¿no? Sí. Preguntan también, si no hay prueba alguna que diligenciar, ¿lo mismo fija la audiencia? No, en ese caso no. Ahí. Se alega ahí. Yo el otro día les contaba, tuve uno en donde era un incidente de regulación de honorarios. Bueno, estaba todo discutido al principio, pero cuando fuimos a la preliminar, la verdad que los abogados se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, no vamos a hacer la pericia para ver, porque había que hacer una tasación. Dijimos, acá le miro a una de las chicas que estaba conmigo, determinamos que la tasación es la de una tasación privada que ellos habían acompañado, y ya no había más pruebas que producir, así que lo que hicimos fue ahí mismo ordenar los traslados para alegar, que en rigor de verdad los alegatos se debieran producir en la misma audiencia, pero en este caso los abogados me pidieron que les diera unos días, de hecho le dimos 8 días porque es lo que me pidieron, para alegar y ya después dictemos el decreto de auto y ya hasta fallo el expediente. Así fue. ¿Más? Sí. Perdón, 2 cosas. Respecto a esto justo de los alegatos, ¿habría que buscar una audiencia para que queden grabados los alegatos? No, ahora no sé. Antes con el protocolo viejo sí, ahora no es necesario. ¿No se los pueden hacer ahí? No, pueden ser por escritos. Incluso el protocolo, eso no lo mencioné, pero ahora tu pregunta viene a colación de eso, dice que cuando ya el juez vea que no hay prueba para producir y que solamente van a tener que alegar, se debe comunicar con las partes para ya decirle que el abogado por escrito mande los alegatos y los dejamos consignados ahí. Yo no lo hice en esta audiencia porque ellos me pidieron que les diera un tiempo y se los di. Pero no haría falta dejarlos hoy con el nuevo protocolo filmados. Antes sí. Bien, listo. Otra. En el caso de la legitimación, si bien es algo que el juez lo tiene que evaluar siempre al momento de dictar la sentencia, supongamos que acompañe una copia simple de la titularidad, ¿no queda como un hecho controvertido la legitimación en la audiencia preliminar? ¿Después se puede hacer algún planteo respecto de eso? Digo, si no es un hecho controvertido, no fue objeto de prueba, tal vez la actora pensó que con la copia alcanzaba y digo... Bueno, todas esas cosas tratamos de despejarlas en la misma audiencia preliminar, pero como el caso de la legitimación es un supuesto muy especial en donde el juez de oficio lo pueden analizar en cualquier momento, a mí no me preocuparía mucho. De última, si bueno, se nos pasó, no lo advertimos, lo que puede ser también, y yo lo advierto al momento de dictar la sentencia y bueno, sí. Bueno, esa sería otra excepción al principio de congruencia que hablábamos recién de la fijación del hecho litigioso. ¿Está bien? Sí. Entiendo que sería así. Bueno, muchas gracias, doctora Muchas Ellerman. gracias.